Buenas, pues estamos haciendo un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial para aquellas personas que quieren duplicar la pantalla de su teléfono en la computadora para no sé, jugar juegos móviles, etcétera, lo que tú quieras hacer básicamente, ¿no? Para este tutorial no vamos a usar aplicaciones de las Play Store, etcétera, porque bueno, esa es la opción, creo que es la más ligera, la más segura. Básicamente no utilizas pagar absolutamente nada, todo esto es totalmente gratis y es un proyecto de GitHub, ¿vale? ¿Cómo accedemos a este proyecto o cómo lo vamos a hacer este tutorial? Pues bueno, como primer paso te recomendaría irte a Google y escribir SCRCPI, ¿vale? Nosotros le ponemos esto y nos van a mandar muchísimos enlaces. Vamos a entrar al primero, que es de GitHub, que es este. Si me acuerdo, el link directo a lo que es el GitHub te lo dejo abajo en la descripción. Eso sí me acuerdo, ¿vale? Y bueno, como lo ven, aquí está todo el proyecto de todo lo que se ocupa para hacer esta transmisión de tu pantalla de tu teléfono a la computadora. Y bueno, vamos a entrar aquí, como lo ven, aquí están todos los archivos del proyecto. Abajo vienen lo que son las instrucciones, por si no me entendiste, simplemente aquí viene, le das clic derecho, traducir al español y aquí viene. Esto está soportado desde Android 5.0 hasta las últimas versiones, que es Android 11 superiores. Vienen los códigos para correr el programa. Ahorita no te malinterpretes, no te malviajes con todo esto. Está bastante, pues más o menos entre sencillo y complicado, si me pones atención, ¿vale? Entramos a esta página, vamos a ir hasta arriba y vamos a ir donde viene Scripty 3.1 o la que te aparezca. En este caso la última lanzada fue la versión 3.1, así que le damos un clic y nos va a mandar a una página como esta, ¿vale? Como lo ven, dice SCRCPI 3.1. En la parte de hasta abajo viene los highlights, el gamepad support, se arregló lo que es los elementos incliqueables. Y bueno, para descargarlo vamos a ir hasta abajo y vienen las opciones. Si tú quieres el SCRCPI para Linux de 86 de 86 bits, bueno, de arquitectura 86 y 64 bits, aquí lo tienes. Para Mac OS, para Windows de 32 bits, Windows de 64 bits, etcétera. En este caso mi computadora es Windows y es de 64 bits, así que le doy aquí, se va a empezar a hacer la descarga. Yo lo tengo aquí ya descargado, bueno, se descargó, aquí lo tengo. Es este archivo. Simplemente le daríamos clic derecho teniendo WinRAR en tu computadora. Bueno, si no lo tienes, me parece que ya Windows tiene una opción. Bueno, simplemente le das clic derecho y extraer aquí o extraer en carpeta, etcétera. Yo en mi caso tengo aquí, mira, WinRAR y le doy en extraer en SCRCP. No lo traigo porque aquí ya está la carpeta. Pero bueno, si tú lo extraes, te debe de crear una carpeta más o menos parecida a esta. La vamos a abrir. Nos van a venir una carpeta que dice SCRP, bueno, el nombre del programa, ¿vale? Para que no lo ande diciendo a cada rato. Vamos a abrir la carpeta y vienen muchísimos archivos. Los archivos o el archivo que vamos a abrir es Open a Terminal Here, ¿vale? Nosotros le vamos a dar aquí doble clic. Se nos va a abrir una pantalla de comandos. Esta pantalla de comandos es la que va a hacer que podamos clonar nuestra pantalla en la computadora. Ahora, en nuestro teléfono, en el que queramos configurar todo esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a lo que son las configuraciones de tu teléfono y vamos a entrar a las opciones de desarrollador. ¿Cómo entramos a las opciones de desarrollador? Pues bueno, esto va a depender un poco tanto de tu teléfono, de la marca de tu teléfono, de tu sistema operativo de tu teléfono, pero lo más común es de que te vayas hasta abajo. Busques algún botón como opciones adicionales. En este caso tengo un Poco F6. Vemos que yo estoy en ajustes adicionales y si bajamos está la opción opciones de desarrollador, ¿vale? Aquí la tenemos, aquí tenemos muchísimas opciones, de aquí solo vamos a mover una, pero bueno, en caso de que no te aparezca opciones de desarrollador, vas a hacer lo siguiente. Esto sí es en casi todos los teléfonos, en casi todas las marcas. Vamos a buscar un apartado, ya sea hasta arriba o hasta abajo en la aplicación de ajustes, que diga acerca del teléfono, acerca de este dispositivo, etcétera. En este caso pues se llama acerca del teléfono. Nosotros le damos aquí. Como lo ves, tengo HyperOS. He probado en un dispositivo que también tiene una versión MIUI, pero pues básicamente sería aquí buscar un botón que diga todas las especificaciones.
como lo ves aquí está, le damos un clic y van a aparecer todas las especificaciones de tu teléfono, ya sea cuánta memoria RAM tienes, la versión de Android, el modelo, el sistema operativo. Ahora te vas a preguntar, ¿para qué todo esto? Pues bueno, aquí está el truco para activar lo que son las opciones de desarrollador. En este caso es en versión del sistema operativo. Si tú tienes MIUI, de hacia donde dice versión de MIUI, le das muchos clics hasta que te aparezca lo siguiente. Mira, si yo le doy un clic, vemos que en la parte de abajo dice no es necesario, ya eres programador. Si yo tuviera un teléfono que no tuviera la opción de opciones de desarrollador, simplemente le damos hasta que nos aparezca no es necesario, ya eres desarrollador. Si no te aparece versión del sistema operativo, anteriormente también salió una opción que decía versión de compilación. Puedes darle en cualquiera hasta que te aparezca versión de que no es necesario, ya eres programador. Ya que te apareció esto, ya ahora sí te debe de aparecer las opciones de desarrollador. Yo regreso a ajustes adicionales, opciones de desarrollador, y buscamos aquí una opción que diga depuración por USB. Esta opción viene apagada, así que así viene tal cual. Nosotros la vamos a encender. Esperamos un poquito. Aquí te puede brincar una advertencia de que esto pues podría ser perjudicial para tu teléfono, que la depuración USB pues no es segura, etcétera. Pero pues en este caso solamente la vamos a usar para este programa. Ya después de que hayas utilizado este programa ya la puedes desactivar, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, aquí como lo ven ya está. Le damos a donde dice aceptar. Bueno, que acepto los términos, le doy en aceptar y ahí estaría todo. Ahora en el programa de la computadora, como lo ven aquí lo tengo, vamos a conectar un cable USB directamente desde tu dispositivo a la computadora, desde la computadora a tu dispositivo, como lo quieras ver. El cable te recomendaría que fuera lo más original posible para que evites fallas de que se te va la señal, etcétera o de que se te desconecta. Pues bueno, ahí está, ¿no? Yo aquí tengo mi cable USB, es cable USB tipo C, lo conecto al teléfono. Bueno, simplemente lo conecto, ahí está. Ya lo conecté, ¿vale? En la parte superior puede que nos aparezca un aviso de que diga depuración USB, la depuración USB está activa. No te preocupes, y si te aparece una notificación abajo que diga depuración USB aceptar o cancelar, le das en aceptar. Ya haciendo todo esto, en la computadora vamos a pegar el siguiente comando. Bueno, este no es, déjenme lo copio, está en la misma página. Regresamos y aquí están los comandos. Este es para capturar la pantalla en la mejor calidad. Aquí vienen todos los comandos. Vamos a usar el primero, que diga, es este que tengo aquí. Este me parece que sí, se los dejo en la descripción. También sí me acuerdo, pero es el primero que aparece. Copiamos la primera línea. Regresamos a la pantalla de comandos. Le damos un clic derecho y se copia, ¿vale? Ahora le damos nada más Enter. Se va a empezar a hacer pues todos los comandos. Y como lo ven, aquí tengo la pantalla ya sea de mi teléfono, y en la computadora pues tengo básicamente el clon o el reflejo, el screen mirroring, no sé cómo lo quieras ver, de lo que estoy haciendo en el teléfono. También en algunas computadoras puede que te deje controlarlo. Bueno, si yo paso el mouse encima de la ventana que me crea, aparece mucho código. Esto no te asustes, no es nada del otro mundo. Solamente pues nos está notificando que hay movimiento del mouse dentro de la pantalla. Te digo, en algunas computadoras puede que te deje controlarlo directamente con tu ratón. En este caso a mí no me deja, no sé por qué, por algún controlador, etcétera, ¿no? Pero bueno, de esta manera, como lo ven, aquí ya está. Podemos ver TikToks, podemos entrar a la galería, podemos emitir algún juego, etcétera. Y bueno, pues esto básicamente creo que sería todo. Podemos bloquear el teléfono, ahí se queda bloqueado. Si yo le doy doble clic, se enciende y se enciende allá. Y pues ahí estaría en cuestión lo que es esto del clonado de la ventana. Y aquí tú podrías añadir una escena en OBS, capturas esta ventana, bueno, pones una fuente de capturar ventana y capturas esta ventana. La ventana esta negra que tenemos aquí donde hicimos los comandos, no la cierres, porque si la cierras se va a cerrar el reflejo. Y bueno, simplemente ya cuando hayas terminado, vamos a entrar a la ventana negra, presionamos las teclas Control C, se cierra. Como lo ven aquí ya se cerró la ventana en la computadora y ya podremos cerrar esta ventana. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.